Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Quito el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Ciertamente sufrió nuestro
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Anglas y aquí les voy a citar un pasaje bíblico para que puedan entender cómo yo pude recibir en mi corazón al Señor. Si me acompañan en el libro de Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con este versículo yo pude entender en mi corazón quién era yo. Un poquito recordando acerca de mi pasado, en mi corazón había mucha tristeza por la cuestión de la pérdida de un ser muy querido, amado. Era mi hermana. Mi hermana falleció y a raíz de este gran dolor en mi corazón habían muchas interrogantes, muchas preguntas y como que yo reclamaba a Dios por esta situación. Así yo en mi corazón había como siempre una incógnita, siempre habían preguntas. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Muchas interrogantes acerca de Dios. Como sabemos nosotros, por tradición somos católicos, ¿no? Nacimos en un hogar católico y siempre nos hablan de Dios. Yo también estuve en colegio parroquial, ¿no? Pero aún así, por más que yo he escuchado hablar de Dios, no podía entender muchas cosas de Dios. Así que un día sí tocaron mi puerta, me buscaron y a través de mi hijo el mayor, yo pude llegar a la iglesia, ¿no? Al servicio de un servicio dominical de los niños. Así yo pude llegar y así yo también pude participar de un campamento. En este campamento empezaron a compartir acerca de Dios y cuál era la voluntad de Dios. Realmente a mí eso, mientras que yo iba escuchando, iba como que, ¿cómo les puedo decir? O sea, iba impactando a mi corazón cada palabra que yo escuchaba, ¿no? Y la palabra que más me impactó fue esta, ¿no? De Romanos. Porque cuando yo era niña no entendía por qué yo hacía lo malo y también hacía lo bueno. Entonces yo llegué a una deducción. Yo soy mala porque hago lo malo y cuando estoy haciendo eso estoy con el diablo, por decirlo así. Y cuando hago lo bueno estoy con Dios. O sea, yo misma tenía esa deducción a partir de los 9 años, 10 años. Pero cuando yo escuché esta palabra de Romanos, yo entendí acerca de mi condición, de mi naturaleza, quién era Sara. No por mi propia opinión, no por mi propio concepto, podría decirlo así, sino bíblicamente yo pude entender 100% quién era Sara. Y por qué yo me comportaba en ese tiempo así. O sea, todo fue a causa del pecado, a causa de un solo hombre, ¿no? Y que yo era pecadora por herencia. Así como yo me apellido Anglas por herencia de mi padre y de la familia de mi padre, igual yo también tenía el pecado por una herencia, ¿no? Por Adán. Así, escuchando el Evangelio, escuchando acerca aquí de Romanos, todo el capítulo 3 y también en el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 20, bueno, mejor desde el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto abrió más acerca de mi entendimiento. Entonces pude entender, porque yo desde muy pequeña, como católica, me enseñaban a cumplir la ley, pero yo no podía cumplir la ley, no lo podía hacer, era imposible. Entonces, a través de estos versículos, a través de la palabra de Dios, pude entender quién era yo realmente, acerca de mi maldad, de mi raíz, de mi origen, y también acerca de que yo por mí misma no podía cumplir la ley. No podía. Es imposible, porque como dicen, la ley no fue dada para cumplirla, sino para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios, e inclusive, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así yo pude entender acerca de mí, acerca de mi origen, de mi maldad. En realidad llegó el verdadero arrepentimiento a mi corazón. El verdadero arrepentimiento a mi corazón, ¿en qué sentido? No es un arrepentimiento como normalmente conocemos, llorar mucho, ¿no? Ponerse muy triste o muy sentimental. El verdadero arrepentimiento es saber quién soy yo a través de la Biblia, mi origen a través de la Biblia. Entonces, ese arrepentimiento, cuando yo entendí quién era y por qué hacía lo malo y por qué era así, disipó todo, y así yo pude entender acerca de mi maldad, quién era Sara. Y así, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, yo pude recibir a Cristo en mi corazón. Gracias a la palabra de Dios, yo pude ser justa, santa y perfecta. No por mí, no por mi obra, no por mi esfuerzo, no porque yo me esmeré mucho, sino la misma palabra fue hurgando mi corazón, poco a poco fue abriéndome el entendimiento, y así yo pude recibir la salvación. Así yo pude recibir a Jesucristo en mi corazón y pude ser limpia de mis pecados. Y también aquí en Efesios, en el capítulo 1, el versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, con mayor razón, yo pude confirmar más que yo ahora soy hija de Dios. No porque yo quise, Él me escogió, como dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo se creara, ya yo estaba en el corazón de Dios que yo iba a ser su hija. Todo lo que pasó en mi vida solamente fue obra de Dios para que en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, yo pueda recibir a Jesucristo en mi corazón. Gracias al Evangelio, gracias a la palabra de Dios, ahora yo puedo vivir tranquila. Sé que el día en que yo me vaya de este mundo, yo sé a dónde me voy directamente. Yo sé mi lugar. Ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo ya sé que directamente me voy al reino de Dios, junto a mi Padre Dios, el cual me amó, entregando a Jesucristo por mí, Jesucristo entregando toda su sangre por mí, ocupando mi lugar, porque esa cruz no era para Él, era para mí. Pero Dios me amó tanto que cambió el lugar en el cual yo tenía que estar, lo cambió y puso a Jesucristo en vez de mí. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes acerca de cómo yo pude recibir a Jesús en mi corazón, y ahora puedo decir muy confiada en Dios, con mucha convicción: ya no tengo pecado y soy libre del pecado, no solamente por un momento, para siempre.
Eso es todo. Eso es lo que quería compartir con ustedes y muchas gracias por escucharme. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8. El libro de Hebreos capítulo 8 del versículo 1 voy a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta el versículo 13 he leído. Cuando yo era joven, tenía mucha curiosidad de la Biblia. Por esa razón, creo que yo estaba leyendo desde San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, etcétera, ¿no? Pero al llegar Romanos me
me daba mucha dificultad de comprender. Es muy raro, ¿no? Porque yo soy coreano, por eso yo estoy conociendo el idioma coreano. Pero qué raro, ¿no? No puedo comprender lo que apareciendo y texto en el libro. Por eso yo estaba pensando que el libro de Romanos es muy difícil de comprender. En aquel entonces yo estaba teniendo un deseo de comprar una Biblia que estaba acompañada sobre explicación. Entonces comprando una nueva Biblia coreana y observando, ¿no? Donde yo no puedo comprender el versículo, pero no puedo sentir satisfecho. Varias veces yo estaba leyendo y cada versículo estaba marcando, pero no podía comprender. Únicamente me impactó un versículo, Romanos capítulo 3, el versículo 10. No hay justo ni aun uno. Es todo. Qué raro, ¿no? Yo no puedo sentir que existen otros significados de otro capítulo, otro versículo. Solamente me recordaba que no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa? En el mundo no existe justos. Por eso, mientras tanto que yo estaba orando al Señor, preguntaba, ¿no? Señor, dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? Por eso yo aprendí que para ser limpiado de mis pecados, siempre yo tenía que orar al Señor con arrepentimiento. Señor, perdóneme, yo cometí eso. Pero no llegaba la certeza de la salvación. No podía sentir que yo soy justo, porque ya siempre me acompañaba la condenación. Imagínense, ¿no? Cada día uno quiere cumplir mandamiento de Dios. ¿Va a sentir que ya ha cumplido correctamente? De ninguna manera, porque siempre se levanta en su corazón la codicia, el deseo carnal. Desde que comete de su corazón, Dios está contando como el pecado, iniquidades, transgresiones. Pero un día Dios me hizo grande cosa, es que Dios me envió un evangelista en Corea del Sur, donde yo estaba trabajando en la tienda de mi tía de la ciudad de Daejeon. Y él me explicó exactamente que antes de venir Jesucristo y entre los israelitas, cuando cometió, tenía que traer holocausto, una de oveja o una de cabra. Al traer ante presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio. Y luego degüella, el sacerdote puede mojar la sangre con su dedo y puede pintar en el cuernos de altar de holocausto. Holocausto es que va a quemar todo, ¿no? Al pintar por medio de sacerdote, ya va a anular, va a borrar de lo que había cometido. Estaba escuchando esta palabra, me sentí que Dios había dado la manera de purificar el pecado. Sale Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 32. Luego estaba abriendo Levítico capítulo 16, desde el versículo 1 hasta 23, por ahí está saliendo. Una cosa maravillosa es que Dios estaba permitiendo
a los israelitas solamente un día, se llama como el día de la expiación. Será 10 del mes séptimo. En aquel entonces, en esa fecha, se levanta sumo sacerdote como la cabeza entre todos los sacerdotes, como Aarón. Entonces esta persona prepara 2 cabríos. Luego todos los israelitas alrededor del tabernáculo de reunión de pie estaban esperando. ¿Qué es lo que están esperando? En ese día ya podía limpiar sus pecados a través de sumo sacerdote. Pero es muy maravilloso, es que iba a quitar el pecado de un año que había cometido, pero se necesitaba un sumo sacerdote y también 2 cabríos, no necesario otras personas. De primero, sumo sacerdote degolla un cabrío, llevando dentro de un plato, llevando contenido sangre que había ya muerto, ¿no? Este sacrificio, llevando en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, creo que con su dedo ya rocía sobre la tapa del arca de pacto de Jehová. Esta tapa tiene nombre propio, se llama el propiciatorio. Rociando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, número 7 es perfección. Perfectamente salpicó. ¿Quién tenía que reconocer eso? Dios. Dios puede ver lo que está purificando. Al ver la sangre, cuando haya rociada, ya Dios no pudo menos que perdonar. En aquel entonces Dios ya perdonó, pero entre los israelitas no podían aceptar el perdón. Hay diferencia de tiempo. Dios perdonó, pero los israelitas no recibieron perdón. Porque para ser perdonado, sí o sí tiene que tener la fe, creer lo que Dios había perdonado. Y luego sumo sacerdote saliendo del tabernáculo y luego pone su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Busquemos Levítico capítulo 16, el versículo 21. Así dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Me llama mucha atención porque ya había limpiado el pecado por medio de la sangre que estaba rociando sobre el propiciatorio, ya limpió. Pero poco más tarde, sumo sacerdote poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío, está confesando: Señor, acá está el pecado de Israel, todas las iniquidades, todas las rebeliones, y poniéndolos. Ya había perdonado, pero ¿cómo puede sacar otra vez del pecado y pone? Según mi entendimiento, ¿no? Dios ya perdonó, pero por la conciencia de corazón de cada uno, están
acumulado en sus corazones. Pero al ver al sumo sacerdote que está poniendo su mano, podía sentir que él es mi representante. En vez de mí, él está poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando como si fuera que yo había confesado, como si fuera que había puesto mi mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Trasladó. Esa cosa debería llegar en sus corazones por ver actitud del sumo sacerdote que estaba poniendo su mano. Ya, al poner la mano de sumo sacerdote Aarón sobre la cabeza de cabrío vivo, ya todos los israelitas, entre 600,000 personas por ahí, podían creer que ya había trasladado mi pecado completo de un año que había cometido. Ya ciertamente está llegando la fe. Además está llamando mucha atención, como dice, poniéndolos. ¿Qué es lo que pone? Todos los pecados, todas las iniquidades, rebeliones. Y pone. ¿Cómo puede poner el pecado sobre la cabeza de cabrío vivo? ¿Ustedes tienen la vista para ver, investigar el pecado? Por nuestra vista no se ve, pero pone. Es decir que nosotros y Dios, por la confianza, creer que ya cuando pone la mano sobre la cabeza del sacrificio, traspasa el pecado. Así cree. Pues una persona ya poniendo una piola o soga, llevando este animal. Pero este animal no es como cabrío normal, sino que es muy especial. Sí o sí tiene que morir para Azazel. Porque una vez al año sí o sí tenía que morir para Azazel. Azazel es la sombra de Satanás. Después de cometer Adán, ya Satanás tiene poder para llevar nuestra alma y espíritu al infierno por causa de nuestro pecado. Pues cada año estaba enviando como este animal. Eso es la sombra del Cordero de Dios, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, comparando de la palabra de Dios, exactamente sale dos cosas. Uno es, sí o sí tenía que levantar un representante en el mundo. ¿Para qué? Para que tal persona podía encontrar sacrificio verdadero, el Cordero de Dios, para entregar todos nuestros pecados. Maravillosamente que Dios nos enseña esta palabra. Busquemos San Mateo capítulo 11. El versículo 11 así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Cuando presento este versículo, la gente ¿cómo está interpretando? No llama atención que eres mayor que yo, sino que eres pequeño que todos los que están en el cielo. Juan el Bautista. Qué raro, ¿no? Está hablando que eres mayor entre todos los que nacieron de mujer, como representante, pero en vez de creer esta palabra, mucha gente está preguntando, ¿qué significa es pequeño que todos los que están en el cielo? O sea, en el cielo, ¿quién puede entrar? ¿El justo o el pecador? Esta pregunta muy maravillosa, ¿no? Porque cuando yo visito a la iglesia, preguntando a la gente,
Cuando yo pregunto, ¿quién va a entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? En aquel entonces divide dos grupos en la iglesia. Cada iglesia se divide, discusión hay. Porque dice que los pecadores se van al reino de Dios, no se van al infierno. Los pecadores. Cuando yo hablo, otra persona sí o sí va a levantar. No, el justo se va al reino de Dios. Sí, ¿tú eres justo? No. ¿Quién es usted? Soy pecador. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Solamente los justos. Por los que quedan en el cielo solamente son justos. Pero ahora, en esa época, la época de Jesucristo, mientras tanto que vive Juan el Bautista, él era pecador. Por eso, cuando Jesucristo se encontró a él en el río Jordán, le pidió que le dara bautismo. Él impedía, Señor, yo tengo que recibir el bautismo por ti. ¿Qué significa? Reconociendo que él era pecador. Jesucristo era justo. ¿Quién puede recibir el bautismo? El pecador recibe por justo. Ya, ahora, todo lo que nacen en el mundo son pecadores. Pero entre todos los pecadores, uno fue levantado como mayor, más que todos los profetas. Incluye Abraham, David, Daniel, Jeremías, Isaías. ¿Para qué Jesucristo está hablando? ¿Para qué? Para que nosotros confiemos que Él era representante de nosotros. Como igual que, ¿no? Sumo sacerdote Aarón era representante. El día 10 del mes de séptimo de año, él solo podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, poniéndolo, cargando, le encomendó. Lo mismo, ¿no? Jesucristo cuando encontró a Juan el Bautista, le pidió que le dara bautismo. Juan el Bautista no le quería. Pero Jesucristo había dicho esta palabra. San Mateo capítulo 3. El versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nosotros tenemos que interpretar que qué significa que cumplamos toda justicia. No es que cumplamos justicia, sino que toda justicia. El antónimo de toda justicia es como inmundicia, o toda iniquidad, o todos pecados. Significa que quitando el pecado de todos los hombres del mundo que recibieron por medio de Adán, llevando eso, dándoles la justicia de Dios a cada uno que cree en Él. Intercambio. Qué bueno es que Dios ordena por la ley, si una persona comete, no va a morir este hombre si supiera la manera de purificar, hacer la redención. ¿Ya hay la redención o no? Sí, Dios permitió que hiciera la redención. Pero ¿cómo hace?
personalmente, si comete, entonces para ser salvo tenía que traer el holocausto. Pero sí o sí tenía que poner su mano para encomendar su pecado, para dar su pecado al sacrificio. Y mata y sangre pinta en el cuernos del altar de holocausto, ya limpia. Y luego, por la ley, cada vez al año limpiaba todos los pecados de Israel a través del sumo sacerdote, como lo que había explicado. Pero al mundo, desde Adán hasta fin del mundo, para quitar todos nuestros pecados, ¿quién necesitaba? Dos personas. Uno es mayor que todos nosotros. ¿Quién había establecido mayor? Dios mismo levantó a Juan el Bautista para que fuera el mayor que todos los hombres del mundo, el representante. También, sacrificio original para rociar su sangre en el cielo. ¿Quién es? Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere al cuerpo de Jesucristo. Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor, no por la semilla de hombre. Significa que ya Él no tenía pecado, pero un día cargó, quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Claramente Juan el Bautista estaba anunciando al mundo. Pero antes de recibir el bautismo, Jesucristo no quitó el pecado del mundo. Pero después de recibir el bautismo, ya está quitando, llevando el pecado del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió en el tiempo de bautismo? Pero voluntariamente, ¿no? La gente no quiere creer. Qué raro. O sea, por ejemplo, ¿sabe qué? Anteriormente yo usaba corbata color rojo, pero hoy en día como color azul oscuro, para que sea diferente poquito. Al ver video, siempre usa corbata rojo, eso es. Y también corbata azul, otro video, para que sea notado. Más tarde amarillo y negro, blanco, no sé muy bien. Pero mire, ¿qué significa? Estoy poniendo corbata color azul. Ustedes que había cambiado. O sea, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Ya había quitado. ¿Cómo quita? Por sí mismo. Pero la mayoría de gente, ¿cómo está pensando? Para cargar en el cuerpo de Jesucristo nuestro pecado, siempre piensa así. Sufriendo, uno, y meditando su pecado, comparando de la crucifixión de Jesucristo, sintiendo gran lástima, llorando, Señor, por favor, lleve mis pecados en su cruz. Por su oración quisiera enviar, como igual que email, ¡pum! Una vez, ¡pum! O sea, para enviar email, ¿paga mucho dinero o no? Creo que no paga nada, ¿no? Solamente funciona Wi-Fi o Internet. Se usa enviar email. Por su oración, si simplemente, Señor, perdóneme mi pecado, entonces creo que no va a enviar. Entonces, sufriendo, llorando, cantando, con la emoción, y decía que, Señor, perdóneme mis pecados, llorando, lagrimando, ¡pum! Está enviado ya, de hoy. Así calcula. Esa es su manera, su pensamiento. No es así. Jesucristo no quitando por su oración, sino que ya busquemos la palabra de Dios, como dice
San Juan capítulo 1, el versículo 29, claramente está diciendo sobre la verdad. Como dice 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdad que Juan el Bautista era mensaje de Dios, que fue enviado por Dios, porque San Juan capítulo 1 está saliendo claramente, ¿no? Dios envió mensajero para que dará el testimonio de la luz verdadera, para que todo el mundo crean en Jesucristo a través de su testimonio. ¿Qué testimonio nos dio Juan el Bautista antes de morir? Él únicamente nos dio un testimonio. No había dado 100 o 50, porque si hubiera dado 50 testimonios, la gente no puede memorizar. Pero simplemente Él nos dio testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entre los teólogos está interpretando que Jesucristo llevó el pecado original de Adán. ¡Amén! Muchísima gente está confiando. No están negándose. Sí, la verdad que creen que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero se divide. Por ejemplo, ¿no? Al comprar un pescado, siempre yo tengo que pedir entero o cortado la cabeza o filete, sin piel o con piel. ¿Por qué estoy hablando de repente pescado? Mucha gente piensa: pastor, está hablando el evangelio, ¿por qué sale de repente pescado? Ya, comprando pescado entero es diferente que pedazo, pan. O filete, pan. Filete, pan. Con piel, pan. Sin piel, diferente. Para freír, hacer caldo, totalmente diferente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Ya incluye el pecado pasado, presente, futuro, entero, ya quitó. Al siguiente día, Juan el Bautista, después de dar bautismo, al ver, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gritó. Entonces, hasta ahora, al escuchar esta palabra, ¿ustedes cómo interpretan? Amén, Jesucristo quitó el pecado del mundo, pero yo tengo pecado. Siempre está ganando su pensamiento contra la palabra de Dios. El que gana por su pensamiento contra la palabra de Dios, eso es estilo de Satanás. estilo de Satanás, como similar de diablo. Porque ¿quién puede ganar contra la verdad? Por su idea, por su pensamiento, por su teología. No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubiera dicho así, ya tiene que creer que llevó todo completo. ¿Quién llevó el pecado del mundo? El Salvador. ¿Quién permitió? Dios. Por eso nosotros podemos encontrar esta palabra, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial, porque en el cielo hay el tabernáculo de reunión celestial. Él ingresó una sola vez para siempre. Siendo sumo sacerdote, no es necesario entrar una vez, 1000 veces, 10.000, 1.000.000 de veces. No, una sola vez.
El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entrando con su propia sangre, ¿qué hace? Rociando 7 veces sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto de Jehová. Según la palabra de Dios, dice que hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya repitan conmigo, eterna redención. ¿Quién hizo eterna redención? Jesucristo, siendo sumo sacerdote hasta hoy, está sentado en la diestra de Dios, porque ya no hay trabajo para Jesucristo, canceló. Ya salvó, ya limpió, ya pagó. Entonces, todo lo que quieren creer en Jesucristo, ¿cómo tiene que repetir? Gracias, Señor, por haber limpiado todos mis pecados una sola vez para siempre. Todos los creyentes en Jesucristo, ¿cómo tienen que repetir? Señor, gracias por haber justificado, santificado y perfeccionados. Pero en vez de decir esta palabra, ¿cómo aprendieron por la religión evangélica? ¿Cómo dice? Cada día tiene que llorar, cada día tiene que arrepentir, cada día tiene que esforzar cumplir el mandamiento, cada día tiene que sufrir. Vamos a orar, sufrir, vamos a llorar. Yo también durante 10 años estaba intentado, sufrido, orado, pero nunca podía sentir que yo era justo, santo, perfecto por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Creí en Jesucristo, pero no podía creer como lo que apareciendo el evangelio bíblico. Pero en el año 1990, el día 26 de mayo, Dios me hizo entender perfectamente. Me equivoqué. Durante 10 años me equivoqué. Yo pensaba que Jesucristo limpió el pecado original. No tengo el pecado original de Adán, pero yo tengo mi propio pecado. Por eso yo soy pecador. Yo tengo que orar, pedir perdón cada día. También tengo que cumplir mandamiento para ser salvo. Era equivocación. No era así. Sino que Jesucristo no llevó solamente el pecado original, sino también el pecado del mundo. Y también fue crucificado, derramando toda la sangre, entrando en el lugar santísimo, hizo la redención eterna. Por eso la Biblia no se enseña. No se enseña sobre la verdad, no se enseña el Evangelio. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Santificados, validez de tiempo, para siempre dice. Ya, depende de su fe. ¿Cree o no cree? Si alguno no quiere, vale, está bien, está listo para caminar hacia rumbo al infierno. Chao. Porque Jesucristo ya hizo santificación, justificación y perfección, pero si no acepta, solamente confía en su pensamiento, no hay otro lugar, solamente un lugar está esperando, el infierno. Busquemos Romanos capítulo 8. El versículo 1 así dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Ya, repita conmigo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Creo que la mayoría de los creyentes se memoriza esta palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén. Señor, perdóname mis pecados, yo soy pecador. Que contra su palabra. Es contradicción. Dice que no hay
condenación, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya, ¿en dónde llega condenación? En la época de Noé. Después de entrar en el arca de Gofer. ¿Dónde hay condenación? ¿Adentro o afuera de Gofer? O adentro del altar arca, perdón. ¿Dónde existe la condenación? ¿Dentro del arca de Noé o fuera del arca de Noé? Fuera. Dentro del arca de Gofer de Noé no hay condenación. Ni una gota puede filtrar para matar a la gente. ¿Dónde están ustedes? ¿En Cristo Jesús? ¿Por la fe? ¿O fuera de Jesucristo? Siendo condenado, siendo pecador, todavía no había renacido, todavía no había sido justo, santificado. Tiene que investigar su fe. El día de hoy. Así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor. Cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Escuchando la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna, es la bendición del Señor para nuestra alma y nuestro espíritu. Creo que el Señor ya hizo perfección. Jesucristo nos salvó una sola vez para siempre. Pero lastimosamente, todavía mucha gente está siendo condenado. También dicen que es pecador. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros prediquemos la verdad. Para que mucha gente pueda ser salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy, la clase de evangelización número 22, vamos a iniciar con el tema que es ¿quién es sumo sacerdote celestial? El cual es nuestro Señor Jesucristo. Con este tema vamos a iniciar clase. Levítico capítulo 16 del versículo 6 voy a leer. Levítico capítulo 16 del versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro y la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová,
y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en la expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hasta el versículo 22 he leído. Cuando nosotros podemos ver el libro de Levítico y también Deuteronomio, incluye el libro de Números, creo que nos da complicación de leer, porque ser humano le gusta comer la carne de res a la parrilla de carbón, ¿no? Pero leyendo constantemente, encontrando ofrenda, incienso, quemará, rociará la sangre, será muy complicado. Pues anteriormente yo estaba dejando leer
alguna parte, ¿no? Era muy complicado. No. Pero después de recibir la salvación, a través de Pastor Oxupa, quien está dirigiendo nuestra misión, se llama Misión Buenas Nuevas, él estaba explicando sobre la redención a través de un sacrificio. Me llamaba mucha atención y también está escondido gran secreto del Evangelio. Por eso yo quiero enfocar solamente el capítulo 16 del Levítico, porque anteriormente, ¿no?, nosotros pasábamos rápidamente, pero ahora está explicando detalladamente, ¿no? Por eso vamos a buscar poco a poco. ¿Qué fecha nosotros tenemos que ver esta redención? Como dice que el versículo 29 sale fecha, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Yo estaba escuchando en video, hoy en día, tradición de Israel es muy importante, es como su pronunciación, si no me equivoco, Chungipul, así dice, ¿no? Es como, incluye 10 del séptimo mes, como uno de 2 semanas por ahí. Ellos estaban sufriendo, doliendo, por fin. Ellos creen que Jehová ya iba a limpiar, perdonar de sus pecados. Por eso, hasta ahora, ellos están conmemorando del día 10 del mes séptimo, calendario judío está permaneciendo. Por esa razón, nosotros podemos decir que la fecha, el día 10 del mes séptimo de año, sí o sí tenía que hacer esta cosa. Por eso Dios está poniendo como una regla, como dice, por estatuto perpetuo. Perpetuo significa que ya como eterno. No tiene que anular ni quisiera cambiar. Al llegar a esa fecha, sí o sí tiene que hacer una redención grande del año. ¿Por qué? Dios es santo. Por eso Dios tanto quiere que sean santos entre todos los israelitas. Pero mientras tanto que viven durante un año, ellos cometen contra ley, contra mandamiento. Cuando cometen, siendo pecador, Dios ya tiene que juzgarlo, matarlo. Pero Dios tiene gran amor para perdonar. Pero no por la oración, sino que por medio de esta regla que tenía que hacer algo a través del sumo sacerdote terrenal, como el linaje de Aarón, tribu de Leví. Solamente ellos podían hacerlo. Según mi entendimiento, ¿no?, cada año sumo sacerdote fue levantada uno nomás. Sumo es único. Luego, a través de sumo sacerdote, ya tenía que preparar orden para hacer limpieza de pecado de Israel. ¿Qué fecha se recuerda? El día 10 del mes séptimo del año.
En aquel entonces todos los israelitas, extranjeros, también los siervos, no tienen que trabajar. Eso es el día de reposo. Además, todo tiene que acercar de tabernáculo de reunión. De pie, todo tiene que esperar. Pero nadie podía entrar en el tabernáculo de reunión. Generalmente estaban trabajando los sacerdotes, levitas, ¿no? Levitas, los que preparan leña, llevando agua, limpiando piso, etcétera, ¿no? Pero ya, en esa fecha, ninguno tiene que estar dentro de tabernáculo de reunión, solamente trabaja Aarón. Pero una curiosa, ¿no? Antes de limpiar el pecado de Israel, siendo sumo sacerdote, de primero tenía que matar un becerro para sí, para su pecado y también para su familia, así dice. Significa que siendo sumo sacerdote no es perfecto, no tiene derecho exacto, por eso está siendo como inmundo. De primero tiene que limpiar su pecado. Pero ¿cómo podía limpiar su pecado? De primero matando un becerro. Antes de llevar la sangre de becerro, ya tenía que llevar incienso para hacer como humo de incienso para cubrir parte del lugar santísimo, así dice. Es decir que sin llevar humo de incienso ya no puede hacer expiación, cubriendo por medio de humo. Y luego saliendo, ya mojando o llevando la sangre de becerro, entrando otra vez en el lugar santísimo donde hay el tabernáculo, el pacto de Jehová, el arca de pacto de Jehová, ¿no? En aquel entonces, lado oriental, así dice, lado oriental, 7 veces rocía, salpica. ¿Para quién? Para su pecado. Para su pecado. Comparando de nuestro Señor Jesucristo, no es necesario purificar su pecado, porque Jesucristo nunca había cometido. Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. Él iba a entrar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. No es necesario rociar lado oriental, sino que solamente roció 7 veces sobre el propiciatorio. Está enseñando acerca de la obra de Jesucristo. Esa es la sombra de lo que Jesucristo iba a hacerlo. Por eso está escondido dentro del libro del Levítico, capítulo 16. Alguna persona piensa que, Levítico, muy duro, me da difícil. Tal persona no alcanza a entender. Pero uno que lee constantemente desde Génesis hasta Apocalipsis, como Pastor Xubá, Dios le da entendimiento. Por eso yo aprendí a través de él. Ya luego, saliendo del lugar santísimo, otra vez, ya matando un cabrío, porque había 2 echando suerte, 1, 2. Como dice, ¿no? ¿Y cuál mejor tengo que matarlo? Ya, eso. Ya matando, degollando, ¿no? Llevando la sangre. En aquel entonces, ya dónde tiene que rociar. Acá nosotros podemos ver exactamente el versículo 15, así dice. Ya. Veamos.
Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ya, aunque sumo sacerdote está haciendo una ofrenda, expiación, pero ¿para quién? Para los pueblos de Israel. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, es decir, que el lugar santísimo, ¿no? Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre él, ¿dónde? Propiciatorio. Y delante del propiciatorio, 2 lugares, delante. Entonces, ¿cuál es el propiciatorio? Es la tapa. La tapa del arca de pacto de Jehová, donde está guardando 2 piedras, 2 tablas de piedra que había escrito por Dios, y luego poniendo la tapa. Esa tapa fue hecha por medio de oro puro, añadiendo imagen de querubines, 2 querubines, extendió sus alas, sus cabezas puede mirar hacia abajo, en el medio, en ese lugar. Es decir que ya los 2 ángeles están mirando cuando rocía, salpica 7 veces. ¿Qué fecha? El día 10 del mes séptimo. Ya Dios tenía que declarar: yo voy a perdonar todos los pecados de Israel. Como buena noticia. Entonces, al rociar la sangre de cabrío que había muerto, ya se canceló el precio de pecado a través del sumo sacerdote. Pero esta ofrenda tenía límite. ¿Por qué? La sangre de cabrío no tiene la vida eterna. Por eso tiene debilidad. No alcanza para limpiar el pecado futuro. Por eso Dios tenía que preparar el sacrificio original para Dios. Por eso se dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, ¿qué significa? Jesucristo fue establecido como sacrificio original, quitando todo nuestro pecado, incluye el pecado de Adán hasta fin del mundo, todo completo, pasado, presente, futuro. Ya, con su propia sangre roció 7 veces en el propiciatorio, la tapa del arca del pacto de Jehová. Ya una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así está diciendo Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Entonces, después de rociar 7 veces y también delante de propiciatorio, no termina, sino que saliendo se encuentra el altar de holocausto, donde se quema cuerpo. ¿Es cierto? En aquel entonces, ya 2 sangre, la sangre de becerro y la sangre de cabrío que murió, ¿no? Y juntando y pintando en el cuernos de altar, otra vez, porque donde está escrito el pecado de Israel. Jeremías capítulo 17, el versículo 1, así dice, ¿no? El pecado de Israel, Judá, está escrito en el cuerno de altar. Por eso cubre con la sangre. Y otra vez con la sangre rocía 7 veces. Exactamente ya limpió el pecado de Israel dentro del tabernáculo de reunión. Dios está
anunciando que ya sus pecados fueron perdonados, acabados, ya no tienen. Pero hay problema, es que entre los pueblos de Israel todavía está llevando el pecado. ¿Por qué? Dios ya perdonó, pero ellos no han visto lo que está haciendo. No han entendido, no han llegado a la fe. Por eso acumula el pecado en sus corazones. Por esa razón Dios quería limpiar sus corazones. Ya no existe más pecado, pero solamente se queda en su corazón. Por esa razón el versículo 21 maravillosamente está haciendo algo muy importante para nosotros. Ya veamos, el versículo 21 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Imagínense, ¿no? Siendo ser humano, para establecer un pastor, si se puede poner la imposición de mano, pero cabrío va a ser pastor o misionero o algo, predicador, no. Ungido. Entonces, ¿por qué es necesario poner la mano de sumo sacerdote? Y cabrío vivo no entiende. Pero curiosamente está hablando así. Y confesará, poniendo, ya, al mismo tiempo, ¿no? Poniendo sobre la cabeza de cabrío, confesando. ¿Cómo confesa? Todas las iniquidades de hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. 3 cosas. Todas iniquidades, todos pecados, todas rebeliones. No hay más. Ya, todo, ya incluye. Del año pasado, desde 10 de julio hasta hoy, la fecha 10 del mes julio, 10 del mes séptimo, ya está incluido todo. Aunque había cometido, matando, adulterio, robando, etcétera, ya todo incluye. A través de representantes de Israel, por su mano, pone sobre la cabeza de cabrío vivo, así dice. Alguna persona tiene duda, ¿no? ¿Cómo puede poner el pecado a la cabeza de cabrío? No sé, pero Dios dice que ya pone. Entonces Dios no miente. Si pone por la imposición de mano, ya traspasa. Por eso, como dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Ya, vamos a repetir todo junto. Poniéndolos así. ¿Está repitiendo o no? ¿Alguien? Ya, otra vez. Poniéndolos así. ¿Qué es lo que pone? ¿Ya? Todas rebeliones, todas iniquidades, todos pecados, pero solamente incluye pecado de Israel. No de Chile, ni de Perú y Corea del Sur, no. Solamente un año de Israel sobre pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo fue establecido como el Salvador. Él tenía que cargar el pecado de todas iniquidades, todas maldades, todas rebeliones, todos pecados, todo, se llama el pecado del mundo. ¿No es así? Pero hoy en día entre los teólogos se están dividiendo. No, Jesucristo lleva solamente el pecado original de Adán. Nunca había llevado el pecado futuro, el pecado personal, no. ¿Quién está dividiendo el pecado? Todas rebeliones, todas iniquidades, todos pecados. ¿Cómo
podía poner todos, poniéndolos. Hay un secreto, porque en esa época, sumo sacerdote Aarón era mayor que todos los israelitas. Y luego, este cabrío vivo ya lleva ¿a dónde? Al desierto para Azazel, dice. Para Jehová, para Azazel. Jehová, Azazel. Jehová, Azazel. ¿Qué significa? Después de engañar a Adán, Satanás tiene gran poder para dominar el alma y el espíritu de todos pecadores, llevando al infierno. Tiene derecho ya engañó y llevó el alma. Por eso, Efesios capítulo 2 está ubicada, que es el príncipe de potestad de aire, el cual opera a todos los desobedientes. Gran poder tiene Satanás. Por eso es Azazel, es sombra de Satanás. Ya Jesucristo tenía que ser crucificado para morir. Es como igual que llevando el pecado de Israel, cabrío vivo, muriendo ¿en dónde? En el desierto. Muere. Sin la muerte no iba a terminar, no iba a acabar el pecado de Israel de un año. Pero Jesucristo fue levantado de la tierra para que vean todos los hombres del mundo la cruz. Ya llevó todos mis pecados. Aunque diferencia de año de nacimiento, ¿no? Pero no importa. Todas las iniquidades, todos los pecados, todas las rebeliones había traspasado. Entonces, alguien pregunta, pastor, ¿dónde está escrito que Jesucristo llevó todas? Hay mucha parte, está escrito, pero una palabra ya, veamos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 23 al 25, voy a leer, así dice. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir que Abraham tenía fe, su fe fue contada por justicia, ¿no? Porque él creyó en Dios. No solamente está diciendo para Abraham, sino también nosotros que creemos en Jesucristo, así dice. Ya, el versículo 25, el cual se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya, repita conmigo. Entregado. No escucho. Entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué significa? Todas transgresiones. ¿Qué significa? Todo lo que está cometiendo cada uno del mundo. Cada uno está cometiendo, ¿no? Cada uno. Fulano, Juan Kim, Chuama, Cofre, Bárbara, Christopher, Paula, etc. Ya, todo se llama transgresiones. Fuera del pecado original. Todos los pecados son transgresiones. ¿Ya tiene relación o no? Sí, nuestra transgresión, nuestro pecado, pasado, presente, futuro, incluye en el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Un día Jesucristo encontró a Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3 sale, ¿no? Le pidió para que le dara, pero para que le
diera bautismo, entonces, ¿por qué es necesario recibir bautismo? Antes de recibir la salvación, yo estaba preguntando a muchos pastores, explíqueme, Jesucristo era justo, Hijo de Dios. ¿Por qué es necesario recibir bautismo? Nadie podía explicar. Pero Jesucristo ya había dicho, así conviene que cumplamos toda justicia. Busquemos San Mateo capítulo 3. El versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó para nuestra justificación. Justamente ya nosotros hemos leído Romanos capítulo 4, el versículo 25 era así. Nosotros ya podemos descubrir que, por nuestra justificación, Él fue entregado por nuestras transgresiones, llevando nuestras transgresiones, dándonos la justicia de Dios. Es decir, que ya quitando todo nuestro pecado, llevando con su cuerpo, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de resucitar, Dios nos llama, tú eres justo. En aquel entonces, ¿cómo tiene que responder? Señor, gracias Señor, por haber perdonado todos mis pecados, transgresiones, rebeliones y pecado, todo completo a través de la sangre de Jesucristo. Yo confío en la sangre de Jesucristo. Por esa razón, Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, claramente está apareciendo el trabajo de sumo sacerdote celestial, Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Dónde está el tabernáculo de reunión celestial? En el cielo. ¿Quién hizo? Nuestro Dios. ¿Cuándo? No sé, pero creo que antes de crear al mundo. Eso es mi opinión. Porque muchas cosas yo no sé, pero existe. Es muy importante. ¿Es cierto o no? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué tenía que sufrir en la cruz? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser escupido. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tenía que ser golpeado? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz derramando toda la sangre para dar a nosotros la justicia de Dios, para que seamos justos ante nuestro Dios. ¿Quién tendrá esa fe? ¿Quién tendrá esa creencia? Si cuando cree en esta palabra en su corazón, llegará el Espíritu Santo del Señor, trabajará en su vida por medio del Espíritu Santo del Señor, manifestará la obra del Señor en su vida. Cuando yo entendí esta palabra en 1990, el día 26 de mayo, estaba muy feliz, estaba muy contento. Ahora sí, yo soy justo, yo soy salvo. Al siguiente día, yo participé en el culto de la iglesia de Pastor Oxubaj. Por la gracia de Dios, porque en esa época, más o menos, como 80 iglesias estaban en Corea del Sur. Pero justamente
donde yo recibí la salvación, la ciudad de Daejeon, ya Pastor Suba estaba pastoreando. Por eso, donde yo estaba quedando, a la casa hasta la iglesia, más o menos 15 minutos por medio de motobicicleta, porque usaba moto, pum, 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 ya. Por primera vez estaba participando culto. Y Pastor Usuba estaba invitando. ¿Quién tiene testimonio? Yo, Pastor yo. ¿Quién es? No sé, pero justamente hace 2 días atrás yo encontré a Pastor Usuba porque yo estaba vendiendo en la tienda. Ya Pastor Usuba llegó con su esposa, saludé y luego me invitó. Este domingo espero que venga a nuestra iglesia. Sí, pastor. Pero justamente el día sábado yo recibí la salvación. Ya presenté en púlpito donde estaba dirigiendo alabanza, ¿no? Yo estaba explicando. Yo era pecador. La verdad que yo era pecador durante 10 años. Estaba buscando mucha iglesia. Estaba cambiando varias iglesias porque quería escuchar la verdad. No podía sentir satisfecho en mi espíritu. Estaba escuchando de predicación de muchos pastores, pero no me sentía satisfecho. Ningún momento. Pero ayer yo entendí que Jesucristo llevó todos mis pecados, perdonó todos mis pecados. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluye todos mis pecados. Pero qué lástima, ahora yo tengo 24 años, porque llegó muy tarde esta buena noticia a mi vida. Yo perdí 24 años, pero recién ya ahora quiero predicar esa verdad. La verdad que Dios me bendijo bastante. Encontrando a Pastor Usuba, en mismo año yo podía entrar en el seminario para ser misionero. Doy gracias al Señor por tener la iglesia, el siervo de Dios, Pastor Usuba. Estoy siendo misionero. Yo estoy diciendo a ustedes, teniendo pecado en su corazón, todavía está teniendo pecado, siendo condenado, Dios no trabaja. Aunque según su cálculo trabaja Dios, pero no, porque el pecador se va al infierno. Sí o sí tiene que adquirir la justicia de Dios por la fe, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todo nuestro pecado una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, como dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya terminó, no hay caso para limpiar nuestro pecado fuera de cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Ya vale eternamente la sangre, ya había perdonado. ¿Quién puede sentir feliz? ¿Quién puede sentir perfecto? Solamente el que apoya en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra opción. Llorando, orando, algo, no sirve. Si ingresa la palabra de Dios, el evangelio en su corazón, ya Dios va a trabajar en su vida. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da otra palabra. Averiguando Levítico capítulo 16, claramente sumo sacerdote estaba limpiando el pecado de Israel una vez al año, el día 10 del mes séptimo. Eso es la sombra de lo que Jesucristo iba a morir el día de
Pascua, 14 de enero, y luego purificando todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que todo el mundo sean salvos por su sacrificio. Por eso nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo murió por nuestras transgresiones. El pecado original incluye también. Por eso nosotros podemos sentir que somos justos, Señor. Gracias por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Y tú condenado, todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tú condenado, todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi rey. 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 Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que
fuiste, Señor, por mí a la cruz. Y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús.